Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la segunda parte del video sobre recolección de datos utilizando web scraping. Si aún no has visto la primera parte sobre este video, entonces te recomiendo que lo hagas para que no te pierdas sobre lo que vamos a ver en esta parte. Así que eso, ve a verla y luego regresas. Y si la viste, pues perfecto. Bienvenido, vamos a continuar. Esta función que lo que hace es scrapear la información básica de cada videojuego en Metacritic. Entiéndase por el nombre, la descripción, el desarrollador y el género. Ahí nos quedamos justamente y también aprendimos cómo hacer esto para obtener estos datos desde el HTML. En esta continuación, en esta parte, ahora vamos a hacer scraping de las reviews y de los scores o los puntajes que tiene cada videojuego, tanto con de los usuarios como de los expertos. Y aquí se viene la parte más importante e interesante de este video. ¿Ok? Vamos a dejar creando la función que va a hacer esto y luego les voy a explicar algo muy curioso. Así que en el siguiente bloque de código vamos a crear una función que lo vamos a llamar scrape reviews. Y esta función de hecho va a ser una que nos va a permitir digamos que de manera general poder scrapear uno de los dos tipos de reviews que tiene Metacritic, ya sea de usuarios o de expertos. En un principio podríamos haber creado dos funciones, una que sea para scrapear a los usuarios y otro para scrapear las reviews de los expertos, pero luego veríamos que ambas funciones comparten lógica, lo cual no tendrá mucho sentido ya que estaríamos repitiendo código. Así que vamos a crear una única función en donde se va a implementar esta lógica y luego creamos esas dos funciones que son las que van a tomar esta función, la que van a llamar a esta función que vamos a crear y en base a qué tipo de reviews sean, pues la vamos a utilizar. Para ello vamos a tomar como un parámetro, uno de los parámetros a la URL, igual como lo vimos aquí arriba en el scrapeo de la información básica. Pero también para ir construyendo esta función vamos a utilizar el tipo de endpoint que va a tener el URL, que lo vamos a llamar como review endpoint. Y en un momento lo van a entender un poquito mejor este parámetro. Y finalmente, bueno, antes de eso, vamos también a poner el tipo de review, así que lo vamos a llamar review type, otro parámetro ya sea de usuario o de expertos. Y no, perdón, de hecho, antes del review type, vamos a más bien poner el score type, ya que, como les comenté en la anterior parte, vamos a hacer scrapping tanto del puntaje como del review de este videojuego. El puntaje sería el numerito y el review sería el comentario que dejó el usuario o el experto. Y vamos a poner un pass porque aquí les voy a explicar algo muy importante. Regresemos aquí a metacritic.com, justamente a la página del primer juego, del más votado, que es The Legend of Zelda. Juegazo, por cierto, aunque yo no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero he visto que es muy bueno y algunos gameplays se ve bastante bien. Y bueno, si se dan cuenta, aparte de la pestaña de detalles, que es donde nos encontramos en la anterior parte para recolectar la información básica, tenemos otras dos pestañas, que son precisamente las reviews de los críticos, que aquí en inglés serían como critic reviews, o de los expertos, y la review de los usuarios convencionales, que no necesariamente son expertos, pero que igual dejan su review en plan diciendo qué les pareció el juego y su puntaje. Entonces ya se pueden intuir que de estas dos pestañas, de estas dos páginas, es donde vamos a obtener la información del puntaje y de la review. Es más, si se fijan en la URL, verán que son distintos. El endpoint, que sería pues esta partecita final que conforma la URL, en el caso de la review de los críticos, dice critic-reviews, y en el caso de los usuarios, dice user-reviews. Si se dan cuenta, ambos tienen diferentes endpoints. Por eso es que uno de los parámetros de esta función es review endpoint, para que en base a ese endpoint, pues construyamos la URL que ya lo van a ver en un segundo. Ahora, ¿qué onda con esto? ¿Cómo es que vamos a obtener exactamente la información, el puntaje y la crítica de este videojuego, de cada videojuego que hagamos scrapping? Bueno, ustedes pensarían que seguimos el mismo patrón que hicimos en esta función, en donde utilizando request hacíamos un request, una petición a la URL que formábamos aquí arriba de los detalles, y utilizando el beautiful sub construíamos el objeto sub, por así decirlo, para ir obteniendo la información utilizando find. Pues en esta ocasión vamos a hacer algo similar pero diferente a la vez. ¿Por qué? Si se fijan, aquí en estas dos páginas, vamos a tomar de ejemplo pues la Critic Reviews, cuando recargamos la página vemos rápidamente que antes de que se muestren los resultados en sí, los reviews de los críticos, hay una especie de pequeña animación de carga que nos está indicando que se están cargando datos. Pero si nos damos cuenta, esa animación sucede cuando la página técnicamente ya está cargada, cuando el navegador ya la cargó. De hecho, si
súper rápido, recargamos la página. Aquí la página ya terminó de cargar técnicamente, pero los datos en sí de las reviews no se muestran sino unos milisegundos después. Primero se muestra esta animación bastante típica utilizada en sitios que muestran una gran cantidad de datos en una sola página, que nos da a entender que se están cargando estos datos precisamente. Y eso está perfecto, es bastante común en las páginas. Pero para nuestro caso no nos beneficia mucho y de hecho hace que este scrapping sea un poco más complejo de lo que realmente debió ser. ¿Y eso por qué? Porque si utilizáramos el típico request, como lo hicimos aquí arriba en esta función, veríamos que el resultado que tendríamos, el HTML devuelto, sería simplemente esto de aquí. El inicio de la página, como lo vemos ahorita, pero en cuanto a las reviews, en lugar de mostrarnos la información, el texto que estoy viendo en este momento, me mostraría la animación. O sea, el HTML resultante no contendría los datos que necesitamos, solamente esta animación interesante, pero más no los datos. Y eso es un problema. Es un problema para nosotros, ojo, no para la página, ya que esta página en concreto está utilizando JavaScript para cargar o mostrar el contenido dinámicamente, haciendo que en lugar de que todo el contenido se cargue mientras la página se está cargando dentro de la petición, más bien termina que la página se haya cargado, que el usuario pueda ver algo visualmente dentro de la página y milisegundos después, utilizando JavaScript, carga los datos que estamos viendo aquí, que son las críticas. De nuevo, esto es muy típico utilizado en muchas páginas web, pero en nuestro caso, para hacer scrapping, nos va a hacer un poco difícil la vida. Entonces, ahora para lograr obtener el HTML que en verdad necesito, que es este de aquí, el de los datos, ya no me sirve el request clásico que utiliza Python para hacer requests a páginas web. Ahora necesito algo más, algo un poco más complejo, por así decirlo. Y ahí es donde entra Selenium. Y esta pequeña característica de esta página es la única razón por la que estamos utilizando, o por la que vamos a utilizar Selenium. Y también es la única razón por la que estamos desarrollando este scrapping localmente en nuestra computadora. Ya que si no hubiera sido por esto, hubiéramos podido desarrollarlo en alguna otra plataforma como Google Colab y ni siquiera hubiéramos tenido que utilizar nuestro Python local. Algo que yo en un inicio quería hacerlo y de hecho estaba empezando a desarrollar el scrapper utilizando Google Colab hasta que me topé con el scrapping de las reviews y me di cuenta que iba a ser, bueno, imposible hacerlo en Google Colab y sí o sí necesitaba una máquina local que tuviera instalado Google Chrome en ella. Y ahora, ¿por qué Selenium es la solución definitiva? Bueno, quizá no sea la definitiva, pero sí es la más típica y la más fácil realmente en este caso. Ya que Selenium, como les dije más o menos en la anterior parte, simula una especie de navegador y el comportamiento que tiene un usuario dentro de un navegador. Eso significa que cuando Selenium haga la petición a esta página, como esta página carga dinámicamente JavaScript, entonces Selenium también va a cargar dinámicamente JavaScript. O mejor dicho, el navegador simulado va a cargar dinámicamente el JavaScript para ahora sí obtener el HTML que necesito y devolvérmelo y así poder, pues ahora sí que cargarlo dentro de Beautiful Soup y obtener la información. Entonces, esa es la única característica que realmente, aunque es la única, es la más importante de todas por la que estamos utilizando Selenium, porque simula un navegador dentro de la petición, algo que no lo hace realmente el request clásico. El request simplemente hace un request, una petición, utilizando código, claro, pero no es que se haga dentro de un navegador o algo por el estilo. No, en Selenium sí es así. Pero bueno, aunque esto es algo complejo que nos puede complicar la vida a nosotros, realmente veámoslo del lado positivo y pensemos que vamos a aprender algo nuevo, ya que siempre resolver retos es muy importante, ya que nos ayuda a a conocer cosas nuevas y aprender nuevas herramientas. Y eso siempre se valora, la verdad. Ok, así que vamos a seguir un poquito la lógica de esta función de aquí arriba, pero claro, este paso de aquí, el response, va a ser un poquito diferente y un poquito más largo, ya que vamos a utilizar Selenium. Así que, ¿qué tal si primero construimos nuestro URL? Para ello vamos a copiar el mismo de details URL, pero le vamos a cambiar la variable, por supuesto. Vamos a llamarle reviews-url y para construirlo vamos a seguir esta lógica que es muy similar, el base URL que es metacritic.com, la URL del videojuego, pero en lugar de este details vamos a poner el review endpoint, que sería el que viene como parámetro. Y al final le vamos a poner un slash, ya que lo que se espera aquí es simplemente un string, como en este caso, por ejemplo, critic reviews o user reviews. ¿Ok? Entonces aquí ya tendremos formado la URL del review correspondiente de cada videojuego.
Vale, y aquí abajo viene lo interesante, ¿ok? Para construir este request o más bien este navegador simulado dentro de Selenium, vamos a utilizar un WebDriver. Un WebDriver sería como una interfaz que precisamente nos permite a construir un navegador simulado y poder correr código automatizado. Debo decirles que Selenium es muy utilizado sobre todo para probar código, para desarrollar test cases, algo que es muy fundamental en el desarrollo de software, y para probar ese código de manera automatizada. En este caso, claro, no vamos a hacer eso, sino algo completamente diferente, pero que sepan que Selenium seguramente se lo van a topar mucho cuando tengan que hacer pruebas de código automatizadas, ¿ok? Así que para construir este driver vamos a llamarla a una variable que se llama driver, la cual va a tomar del WebDriver que importamos precisamente aquí arriba, desde Selenium, el WebDriver. Entonces vamos a llamar a este WebDriver y vamos a utilizar en concreto la clase más conocida, que es la de Chrome. Si nos damos cuenta, aquí dentro de Visual Studio ya nos está sugiriendo las clases que tiene WebDriver. Y es interesante ver que también tenemos a Microsoft Edge, a Firefox, y a Safari incluso, aunque sea un navegador de Apple, que puede empezar que es un poquito cerrado, también podemos probarlo en Safari. Pero ya se imaginarán que Chrome es realmente el más utilizado, así que vamos a utilizar Chrome en esta ocasión. Y aquí lo que necesitamos son las opciones que va a tener por defecto este navegador simulado. Y precisamente son las opciones que construimos en la anterior parte, el inicio, que son estas de aquí, en donde añadimos unos cuantos argumentos. Y el más importante es el headless para construir ese navegador que esté corriendo en segundo plano y que no necesariamente se tenga que ejecutar como una ventana típica de Google Chrome, sino que esté corriendo en segundo plano como un proceso del sistema y sin más. Eso nos puede ayudar un poquito a ahorrar algo de recursos dentro de nuestra computadora, ya que tengan en mente que vamos a hacer un request de miles de páginas, por lo que este navegador se tiene que construir miles de veces, a lo mejor. Así que bueno, y vamos a poner options igual a options. Lo siguiente, y que tiene que ver un poquito con lo que acabo de decir, es que este driver le vamos a poner un set timeout de esta forma, con set page load timeout. Esto lo vamos a poner en segundos, si no estoy mal, que va a ser un máximo de 120 segundos. Pero ¿por qué estamos poniendo un timeout? Eso es porque cuando estaba haciendo pruebas de este Scrapper, cuando yo lo había terminado antes de grabar el video, me di cuenta que habían páginas que el driver se demoraba muchísimo tiempo en esperar a que se carguen, y al final me parece que el límite es de 5 minutos. Al final llegaba a esos 5 minutos y no se cargaban por alguna razón. Eran unas pocas páginas, pero habían páginas que tenían este fallo. Realmente no estoy seguro por qué, porque realmente no tenían ningún error esas páginas o el código o algo así, pero por alguna razón Selenium no las cargaba incluso en esos 5 minutos. Así que para evitar que llegue a esos 5 minutos y que este proceso sea un poquito más rápido, entre comillas, vamos a poner un límite de tiempo de 120 segundos, que creo que es lo adecuado. Serían 2 minutos, que bueno, no es como demasiado, pero tampoco es poco. Y luego de probarlo me di cuenta que se disminuyeron un poquito la cantidad de páginas que tienen este problema. Aún hay páginas que tienen este problema de que no se cargan por alguna razón, pero bueno, vamos a dejarlo en 120 minutos. Igual ustedes pueden ir probando con otros tiempos. Y ahora sí, aquí viene lo interesante, y es que vamos a hacer un get de la URL dentro del driver. Que eso es un poquito similar a como lo hicimos aquí con request, ¿se dan cuenta? Con el get. Pero en este caso solamente de reviews URL, que es la URL que contiene a las reviews de cada tipo. Dato curioso, aquí no necesitamos un header como si lo hicimos aquí con request, ya que al estar simulando un navegador, entonces el request técnicamente ya vendría de un dispositivo local, más no de un programa automatizado. Así que por eso no necesitamos el header aquí dentro del request. Perfecto, entonces técnicamente ahora driver, este objeto que viene de WebDriver, ya tendría la respuesta de este request que hicimos a la página web. Entonces vamos a obtener el contenido HTML de esa respuesta, y para ello vamos a crear otra variable que se va a llamar page-content igual a, y vamos a, llamando driver, a obtener a page-source, y eso nos va a devolver pues la fuente o el contenido HTML de la página. Otra cosa que también creo que no es del todo necesario realizarla, pero igual lo vamos a hacer, es cerrar este navegador con driver.quit. En un inicio, de nuevo, cuando estaba probando este Scrapper, no había puesto este método y me di cuenta que seguía teniendo estos fallos de páginas que no se cargaban y tal.
Entonces, buscando en algunas soluciones en internet, vi que una de las sugerencias que podían minimizar estos fallos, no corregirlo del todo, era pues cerrar el navegador que acabamos de abrir dentro de cada request con driver.quit, ya que realmente yo no lo estaba cerrando, ese navegador aún seguía abierto, por lo que seguía consumiendo recursos, aunque otro navegador ya se abría dentro de cada request. Entonces tendríamos un navegador tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y eso pues al final puede ocasionar problemillas. Así que mejor cerrar cada navegador y luego abrir el siguiente para evitar cualquier situación con driver.quit. Perfecto, entonces ahora sí podríamos llamar a Beautiful Soup. De hecho voy a copiar esto de aquí para evitarme escribirlo. Y en vez de response.text vamos a llamar a page content, ya que aquí está el contenido HTML. Entonces ahora sí, pues Soup tendría la información que necesitamos, el HTML, lo cual significa que ya tendríamos estos datos de aquí cargados. Ok, amigos míos, y aquí nos damos cuenta que esto es bastante, o bueno, un poco distinto a la función de aquí arriba, que solo obtiene la información básica, ya que aquí tenemos varias reviews, no solamente una, sino varias, por lo que de alguna manera tenemos que identificar a todas esas reviews, al menos las que se muestran en la página de inicio, digamos, de la carga del JavaScript, ya que si vamos bajando, nos daremos cuenta que también se va cargando más reviews. Bueno, aquí tal vez no se ve porque hay apenas 22, pero por ejemplo, si vamos al user reviews que habían como 1000 y pico, entonces veremos que mientras más bajemos, más reviews se van a ir cargando, casi que parecen infinitas porque no hay paginación, pero al final llegaremos a las 1000 y picos. Entonces ven que se van cargando más y más y más. Sin embargo, aquí las que tendremos son las que vienen por defecto, digamos, dentro del view del navegador, que serían pues las que realmente no sé cuántas son, pero no van a ser esas 1000 y pico, sino van a ser un poco menos. Entonces son muchas reviews, quédense con eso. De alguna manera tenemos que encontrar todas esas reviews y ponerlas dentro de una lista. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí abajito del sub vamos a construir o a crear esta lista que lo vamos a llamar reviews. Igual ya inicializamos la lista y lo que primero vamos a obtener es justamente esa lista de elementos dentro del contenido HTML. Ahora, si vieron la primera parte, verán que lo que hicimos fue inspeccionar la página. Por cierto, pueden utilizar su teclado con Ctrl-Shift-I, un atajo ahí para abrir de una el inspector. Y si nos vamos aquí, vamos a ir buscando cuál puede ser el elemento HTML que nos permita obtener todas estas reviews. Así que, ¿qué tal si empezamos desde arriba, más o menos por acá? Veremos que tenemos este contenedor que es el que contiene a cada review, en este caso a la primera, el cual tiene una clase que se llama StarReviewMain. Entonces, vamos a hacer una pequeña cosita. Vamos a copiar con Control-C esta clase. Bueno, creo que no la copié bien, de hecho, ahora sí, la copiamos bien. Con Control F vamos a buscarla y vemos que tenemos 50 coincidencias, que si no me equivoco corresponden a las 50 reviews que se muestran en un inicio dentro del view del navegador cuando se carga la página. Que de nuevo, mientras más scroll hagamos hacia abajo en la página, más reviews se van a cargar. Entonces tenemos 50 coincidencias. Si vamos, por ejemplo, a la segunda, vemos que es la review de abajo, a la tercera, la review de abajo, la cuarta, así y así sucesivamente. Perfecto. Pero esto no tiene mucho sentido con lo que dije en la primera parte, porque ahí, si recuerdan, les dije que lo ideal en un inicio era que tengamos solamente una clase, una coincidencia, para obtener ese dato en específico del elemento o de la estructura HTML. Pero eso está bien siempre y cuando solo necesitamos un dato, una cosita en específico, como la información básica, como el nombre, el género, la descripción, etcétera, del videojuego. Pero aquí sabemos que necesitamos una lista de reviews, ya son más cosas que necesitamos. Por lo que, de hecho, lo ideal es que esta clase sí se repita varias veces dentro de cada elemento HTML. Entonces, ¿qué tal si utilizamos a este elemento div como el elemento para buscarlo y a la clase que estamos viendo acá como la clase para identificar exactamente a este conjunto de reviews? Entonces vamos a aquí y para lograr hacer eso vamos a utilizar otro método que es similar al find de aquí arriba, pero un tanto distinto. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar review elements en plural y con sub punto vamos a utilizar a find, pero ahora find all, es decir, vamos a intentar encontrar todas las coincidencias que tengan que ver con este elemento div, coma, y la clase que les acabo de decir, que creo que no la copié, o se la copié, sí, que es esta de aquí.
¿Ok? Es decir, que este método va a intentar encontrar todas, absolutamente todas las clases dentro de la estructura HTML que coincidan con esta descripción y nos la va a devolver como una lista de elementos. Y ya saben que si es una lista, entonces podemos recorrerla con un for loop. Así que vamos a recorrer cada elemento dentro de esta lista de elementos para ahí sí que obtener el puntaje y el comentario correspondiente dentro de cada elemento. Recuerden que ahora esta lista contiene todos estos contenedores que vemos aquí. Todas estas cajitas del HTML contiene esta lista de acá. Por lo que vamos a recorrerlas, vamos a decir for review in review elements, los puntos. ¿Qué tal si comenzamos primero con el puntaje? Así que vamos a crear una variable que se va a llamar score igual a sub.find y vamos a inspeccionar a ver cuál puede ser el elemento y la clase que nos permite encontrar el puntaje. Entonces, de nuevo, utilizando este botón, vamos al puntaje y vemos que el número en sí, el texto, que en este caso es 10, está dentro de un elemento span que no tiene ninguna clase, entonces no nos sirve. Si vamos un poquito más arriba, vemos que está dentro de un contenedor de un div cuya clase es esta de aquí, que tiene pinta de que nos puede servir, ya que se llama Site Review Score. Vamos a hacer un control C y un control F y lo vamos a buscar. Y vemos que también tiene muchas coincidencias, pero en este caso nos vamos a centrar únicamente en el contenedor que sería este de aquí, ya que aquí es solo en donde estamos buscando en un inicio para el score de este videojuego. Entonces vemos que aquí efectivamente es la coincidencia que encontramos, que bueno, aquí lo está buscando como si tuviera otra palabra, pero si vamos un poquito más, vemos que es justamente la coincidencia que está aquí. Y si continuamos, vemos que ya está en el siguiente contenedor, que sería este otro score. Por lo que sí, esta clase nos puede ayudar a obtener únicamente este puntaje, este número. Así que vamos aquí de nuevo a find y vamos a decir que dentro del elemento div, cuya clase escrita en esta forma, sea este de acá, vamos a obtener el texto y también lo vamos a hacer un strip para cortar los espacios extra. Entonces técnicamente ahora ya tendremos aquí el score que corresponde a este de acá. Ok, lo que nos restaría es el review. No lo vamos a llamar review porque se está repitiendo un poco. Vamos a llamarlo como feedback o más bien review-text. Creo que esa es una mejor descripción para esta variable. Vamos a copiar esto también para evitar escribirlo. Y ahora vamos a buscar este review text, este comentario de aquí. Si nos damos cuenta, el texto también está dentro de un elemento spam, el cual arriba está dentro de un elemento div que tiene una clase que tiene pinta que también nos va a servir, que se llama SiteReviewQuote. Si de nuevo le hacemos un control C y lo buscamos dentro de los elementos, vemos que de hecho tiene 50 coincidencias que corresponden a las 50 reviews que se muestran en un inicio dentro de la página. Entonces también podremos utilizar esta clase como identificador para el texto. Entonces nos vamos a ir acá al review text, vamos a decirle también dentro de un div, y cuya clase a encontrar va a ser esta de aquí, SiteReviewQuote. Eso lo dejamos igual y ya, en teoría tendríamos el review text. Perfecto, ahora vamos a guardar el score y el review text dentro de esta lista de reviews, pero con un diccionario, ¿vale? Para identificar el puntaje y el texto en específico del comentario. Entonces vamos a decir reviews.append para ir agregando elementos, el cual va a ser un diccionario que va a tener dos claves, que va a ser score, que de hecho va a ser el parámetro que viene dentro de esta función. En este caso, score type, dos puntos, el score, coma, y review type, dos puntos, y el review text, que es este de acá. Eso significa que cuando llamemos a la función con sus respectivos tipos, estos parámetros van a ser reemplazados por los que están dentro del diccionario. Digamos que el score type de los usuarios va a ser user score, y el review type va a ser user review. Entonces ambas claves van a ser reemplazadas aquí dentro del diccionario. Tendremos aquí user score y user review con su información correspondiente. Por último, dentro de la función y al final vamos a retornar a reviews. Esta función va a retornarnos la lista de reviews de los diccionarios que contienen los reviews de los usuarios y de los expertos críticos. De hecho me acabo de dar cuenta de un problemilla, y es que aquí no es sub realmente, sino aquí es review, ya que sub sería toda la página HTML que corresponde a las reviews, a todas las reviews de los videojuegos. Pero ahora el review, como les dije antes, solo corresponde a los contenedores de estos reviews, de cada contenedor. Así que en lugar de sub sería review.
Vale, guardamos esto de aquí y también lo vamos a ejecutar de paso, que todo parece bien. Bueno, aún no llamamos a la función, pero todo está bien. Y ahora sí que vamos a llamar a esa función dentro de otras dos funciones que van a ser las que van a hacer scrapping de los reviews de usuarios y expertos. Para ello vamos a crear esta función que se va a llamar scrape user-reviews, la cual únicamente va a tomar como un parámetro una URL, que va a ser la URL de cada videojuego, y en donde vamos a retornar simplemente a la llamada de scrape reviews, que es la función que acabamos de crear, con sus parámetros. Vamos a ponerlo de esta forma: URL igual a la URL, y en donde el endpoint va a ser el de user-review, que recuerden es el endpoint de acá arriba. Bueno, de hecho es reviews, no review. Luego el score type, que lo vamos a llamar también user score, user-score, y el otro, el review type, que va a ser user-review. Aquí me está dando un error porque también tengo que seguir poniendo los argumentos posicionales de cada parámetro que voy a poner. En este caso sería el del review endpoint igual a esto, sería score type igual a esto y review type igual a esto. Ok, entonces aquí ya tendremos la llamada de la función que va a especificarse o especializarse únicamente en los user reviews para hacer el scrapping. Vamos a hacer lo mismo para los critic reviews. En este caso, en lugar de user sería, vamos a llamarlo critic. Esto va a ser exactamente igual, exceptuando esto. De hecho, vamos a reemplazar todo lo que tenga user con critic de esta forma. Ok, entonces ahora sí, estas dos funciones nos devolverían la información de los reviews de los usuarios y los críticos. Vamos a darle un play para que esto se ejecute sin problema y continuamos. Ok, ahora lo que haremos es lo siguiente, y es que ya saben que a mí también me gusta explicarles un poquito más o enseñarles un poquito más sobre buenas prácticas de código, y una de las cosas que más me gusta es crear funciones que hagan una única cosa y evitar tener una función que haga 40.000 cosas y tenga un montón de líneas de código. Así que para ello, ¿qué tal si creamos una función que se encargue de llamar a las que acabamos de crear, que son las de scrapear la información básica y los reviews de usuarios y expertos, ¿vale? Entonces vamos a agregar un nuevo bloque de código y vamos a decir que esta función se va a llamar scrape game-data. ¿Ok? Es un poquito más general, que va a tener como parámetro una URL, lo va a esperar como parámetro. Entonces vamos por partes. Vamos a primero con la información básica del videojuego, que de hecho lo podemos copiar ya directamente de esta línea, que recuerden la usábamos para ir probando información, que de hecho sería bueno continuar probando las funciones que hicimos para scrapear las reviews de los expertos y usuarios. No lo voy a hacer ahorita mismo para ahorrarme tiempo, además que esto ya lo probé antes de grabar todo esto, pero si ustedes quieren pueden utilizar estas líneas de código que escribimos aquí, pero en lugar de llamar a esta función, pues llaman a alguna de estas o las dos y ven si efectivamente les devuelve la información que esperan. Vale, en este caso vamos a agregar esta línea aquí en el cuerpo de esta función. De hecho, esta función la vamos a agregar abajo de la otra, no sé por qué la puse arriba, por si abajo de esta, en donde ya tendremos la información básica de este videojuego con el parámetro de URL. Aquí ahora vamos a llamar a la otra función. En este caso primero vamos a comenzar con user review y finalmente, pero no menos importante, el critic-reviews, que correspondería a los critic reviews, ¿vale? Entonces este scrape game data nos va a hacer scrapping de la información básica de los videojuegos, de las reviews de los usuarios y de las críticas de los usuarios, y de las reviews de las críticas, y nos lo va a devolver en un formato de un diccionario de Python con sus clave y valor correspondiente a cada una de estos datos que hicimos scrapping. Y si se dan cuenta, esta función realmente no es que esté haciendo todo esto por sí sola, es decir, no tenemos una gran cantidad de líneas de código que hace todo esto, sino que está confiando en otras funciones que es las que hacen esto de aquí. Esta solamente se encargaría de llamar a esas funciones y retornarla en un formato en específico. De hecho, me acabo de acordar que vamos a revisar un poquito a details del videojuego. Si nos fijamos, un pequeño problemilla que tenemos es que cada una de las descripciones de los videojuegos, aparte de tener el texto de suscripción, tienen esta palabra que se llama description, por lo que el dato que obtendríamos del scrapper sería pues el description, esta palabra, y la descripción del videojuego, y eso aparecería en cada uno de los videojuegos y se iría al dataset.
Eso luego podríamos eliminarlo cuando limpiemos los datos, que es otro proceso muy importante y eso requeriría otro video. Pero ¿qué tal si quitamos ese description de una vez en este scrapper para evitarnos luego la fatiga? Así que para hacer esto, aquí justo en la clave de Game Description, vamos a poner GameDescription.replace, ya que vamos a reemplazar esta palabra de descripción. La estoy poniendo en minúscula, aunque suene raro porque aquí está en mayúscula, porque realmente me estoy remitiendo al texto que se muestra en el HTML, que si se fijan está en minúscula. Entonces sería description, dos puntos, y aquí también tenemos que poner un salto de línea, porque aquí en el HTML realmente hay un salto de línea, ya que si se fijan el description está en otro elemento que se llama strong, y debajo está realmente el contenido de la descripción. Entonces hay un salto de línea que debemos también tomar en cuenta para poder reemplazarlo. Ponemos una coma aquí dentro y la reemplazamos con nada, o sea, simplemente quitamos este description de ahí. Y al final vamos a poner otro strip porque me parece que incluso puede quedar un espacio al inicio de cada descripción que corresponde a, bueno, justamente a este espacio de aquí. Entonces vamos a poner un strip también para cortar esos espacios extra. Muy bien, ¿qué tal si creamos otro bloque o lo ponemos aquí dentro? No estoy seguro. Creo que vamos a construir otro bloque. Este le damos play para que se ejecute y vamos a tomar otro bloque. Y ojo a este. La siguiente función que vamos a construir va a ser muy importante, sobre todo para ahorrarnos tiempo a nosotros y energías. Y es que lo que haremos es, no vamos a correr todo este script, todo este scrapper de una y vamos a esperar a que recorra las 13.000 videojuegos y que se termine para ahí sí que ya se finalice la ejecución. No vamos a hacer eso porque eso nos tomaría mucho, de verdad, mucho tiempo, muchas horas seguidas y no queremos eso. Así que vamos a hacer algo un poquito más elegante y también algo complejo, ya que siempre lo elegante y lo fancy, por así decirlo, es algo complejo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a simplemente ir ejecutando este scrapper dentro de todos los enlaces que tiene el dataset, pero vamos a tener la oportunidad de pausarlo por un momento. Es decir, digamos que el scrapper va a recorrer, invento, unos 100 enlaces en un tiempo de 1 o 2 horas, por ejemplo. Y yo ya quiero pararlo, entonces lo voy a detener. Voy a detener la ejecución, pero toda esa información que se hizo scrapping va a estar guardada ya en el archivo CSV. Vamos a tener persistencia de esos datos en un archivo. Y luego, cuando queramos resumir esa ejecución, queramos continuar otro día, otras horas, entonces vamos a cargar ese contenido que ya está dentro del CSV y a partir de ahí vamos a continuar con el resto de enlaces que queden por recorrer y por hacer scrapping. Es decir, que vamos a tener la oportunidad de hacer scrapping en distintos tiempos y evitar que esto sea seguido. Eso nos va a evitar muchísimos inconvenientes y cosas que no queremos, así que vamos a poder pausar la ejecución y retomarla y así nos vamos a ahorrar mucho tiempo. Ahora, ¿cómo hacemos eso exactamente? Vamos a crear primero una función que se va a encargar de cargar datos previos que ya hayan sido guardados dentro del CSV de enlaces que ya se hayan recorrido. Así que vamos a construir otra función que se va a llamar load previous bajo data, la cual va a recibir como un parámetro un file name, bueno, si lo escribo bien, un file name que va a ser el nombre del archivo CSV que luego vamos a crear. Aquí vamos a poner un try except, ya que en un inicio el archivo pues no va a existir, así que nos va a dar un error cuando intentemos leerlo de alguna forma. Es más, este except va a tener un error en concreto que va a ser un file not found error, es decir que no se encontró ningún archivo. Y vamos a decir que debajo de esta excepción vamos a poner primero un print que va a decir no se encontró un archivo CSV, se creará uno nuevo. ¿Okay? Vamos a crear un nuevo archivo CSV cuando no exista alguno, y esto solamente va a ocurrir la primera vez que ejecutemos el programa porque efectivamente no va a haber ningún archivo CSV. Así que vamos a retornar esta cosa interesante que dentro de pandas, dentro de PD, se llama DataFrame, que es una clase, como les dije hace un momento, un DataFrame no sería más que pues una tabla que contiene a los datos. Pero en las siguientes veces que ya ejecutemos este programa y ya se haya creado el DataFrame y luego el CSV, entonces ahí sí que vamos a cargar esos datos. Para ello vamos a crear otra variable que la vamos a llamar def,
que es como la manera corta de decirle a un data frame, y vamos a leer, utilizando también pandas y el método read CSV, el CSV que va a estar básicamente aquí en este file. De hecho, para que haya un poquito más de interacción y visualización, vamos a decir que un print y que se están aquí con fstring cargando los datos guardados del archivo, y aquí vamos a poner filename y retornamos de nuevo, si lo escribo bien, el df, el data frame. Es decir que esta función, el load previous data, va a intentar cargar los datos previamente guardados. Si no encuentra el archivo, es decir, la primera vez que ocurre esto, va a crear ese data frame y lo va a retornar, y luego las siguientes veces que ya va a estar creado ese archivo en nuestro sistema, va a leerlo y también va a retornar el data frame. O sea que esta función, de todas formas, retorna un data frame. Perfecto, vamos a ejecutar este bloque de código. El siguiente bloque de código también es importante por la siguiente razón. Y es que, si se dan cuenta, hasta ahora, técnicamente cada videojuego tiene su información básica, pero también tiene sus lista de reviews de usuarios y críticas. Y si nos fijamos hasta ahora en esta función, el de script game data, lo que nos retornaría es precisamente el diccionario con su información básica, pero en el caso de las claves del user y critic reviews, tendríamos una lista de reviews. O sea que si intentamos esto transformarlo a un data frame y luego a un archivo CSV, tendríamos una tabla en donde la columna de user reviews y critic reviews, sus valores serían listas con diccionarios dentro. Y eso no queremos. Lo que queremos realmente es que los valores de esas columnas, las filas de esas columnas, sean los reviews de los usuarios y de las críticas, y que también tengamos otras columnas que sean los de los scores de los usuarios y de los críticos, y que tengan sus valores, que tengan sus números. Y eso no lo tenemos hasta ahora. Entonces, ¿cómo lo hacemos exactamente? ¿Cómo hacemos que cada videojuego, aparte de tener su información básica, también tenga sus críticas, puntajes de usuarios y expertos como filas? Pues para ello vamos a crear esta siguiente función, que lo que va a hacer es expandir estos datos y hacer lo que les acabo de mencionar, para que el resultado final sea el correcto. Así que vamos a crear una función que se va a llamar getExtended data, que va a esperar como un parámetro unos script games, que básicamente va a ser el resultado de esta función de acá, pero dentro de una lista de los juegos que ya se hayan hecho scrapping. Entonces va a obtener esto, o va a esperar esto como un parámetro, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear otra lista que se va a llamar expanded data igual a una lista vacía, y vamos a ir recorriendo estos script games. Entonces vamos a llamarlo for game in script games. Si nos fijamos también en el caso de Legend of Zelda, vemos que los user reviews y los critic reviews no coinciden. Hay más user reviews que critic reviews, hay más de 1800 y apenas hay 22 critic reviews. Entonces eso, si nos ponemos a pensar, no es muy bueno, porque en el caso de este videojuego tendríamos dentro de la columna de critic reviews todas estas críticas que son mayores a las que van a estar con los critic reviews de los expertos. Entonces, ¿cómo llenamos esos espacios en blanco que luego van a tener esas filas que corresponden a este videojuego de Legend of Zelda? ¿Qué tal si mejor, para evitarnos la fatiga, igualamos ambas listas de reviews al número más bajo? Es decir, en este caso es 22, que corresponde a critic reviews. Entonces, ¿qué tal si acortamos de estas 1000 y pico de los user reviews, que realmente no van a ser 1000 porque ya vimos que en un inicio solo se cargan 50, pero qué tal si esas 50 reviews las acortamos a 22 para que ambos estén iguales, y así que no tengamos ese problema de que una tiene más reviews que otra? Así que vamos a primero hacer eso para ir construyendo esa función, y para ello es relativamente sencillo. Simplemente vamos a crear una variable que se va a llamar number of reviews igual, y utilizando este método de min, que es de Python, vamos a obtener la lista que tenga la menor cantidad de argumentos entre estas dos. Para ello vamos a primero obtener la longitud de user reviews. Entonces vamos a decir que game, recuerden que ahora game es un diccionario, porque esto es una lista de diccionarios,
Entonces simplemente utilizamos a user reviews. Y la segunda lista sería dentro del len critic reviews. Entonces sería critic reviews. Por lo que este number of reviews, de hecho reviews, tendría el número mínimo de reviews. En el caso de The Legend of Zelda sería 22, que es el número mínimo de reviews que contiene ahora mismo esta lista de acá. Por lo que tomando ese número de reviews que ya sabemos cuál es el mínimo, vamos a hacer esto de aquí. Vamos a crear otro for loop, vamos a decir for i in range de number of reviews. O sea, recorriendo este número mínimo de reviews, que en el caso de este videojuego va a ser 22, vamos a construir otro diccionario que va a estar dentro de igual esta lista de expanded data. Con un append vamos a construir otro diccionario que realmente va a ser como una réplica del diccionario original de game, más todas las reviews y todos los scores de los usuarios y de los críticos, ¿ok? Entonces, vamos a copiar esto de acá, de hecho, de esta función de arriba. Va a ser exactamente la misma. Solo vamos a seleccionar para que esté correcto. Pero que en este caso correspondería a el diccionario de game, que sería básicamente game name, aquí en el caso del nombre. Ahora de la descripción. Del desarrollador, hacemos lo mismo. Vamos a ir copiando también las claves para evitar escribir una mal. Y aquí viene lo interesante y lo nuevo dentro de este nuevo diccionario. Antes del user reviews vamos a crear otro que se va a llamar, otra clave que se va a llamar user score, cuyo valor va a ser dentro del game, del objeto o del diccionario game, y dentro del user reviews, que si recuerden ahora va a ser una lista, o dentro de user reviews tenemos una lista como el diccionario donde está el score y el review realmente de este. Vamos a obtener dentro de la posición i, que corresponda a esta lista del user reviews, y vamos a obtener a la clave que va a ser user score, que de hecho creo que la pusimos en minúscula, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, user score, perfecto. Entonces, ahora, este user score contendría realmente el user score que está dentro del diccionario, que a su vez estaba dentro de la lista de user reviews del diccionario de game, ¿ok? Entonces, de esta forma, accedemos a justamente el primer elemento que se encuentre dentro de estos reviews de este videojuego. Así que hacemos básicamente lo mismo para el user reviews, que recuerden, aquí sería de hecho, en lugar de user reviews vamos a poner user review o user review text de esta forma, y aquí sería user review, me parece que le pusimos de hecho, en lugar de user review aquí arriba dentro de la función de scrape user y create reviews, vamos a poner, o vamos a agregar mejor dicho, el text para que sea mucho más explícito. Le damos a play para que se vuelva a ejecutar. Y aquí sería user review text. Entonces, hacemos lo mismo con los critic reviews. Vamos a copiar estos dos, ya que sería lo mismo, pero en lugar de user, aquí vamos a poner un critic. Aquí también ponemos un critic. Aquí sería lo mismo. Y aquí sería lo mismo. Ok. Entonces, de esta forma ya tendríamos el diccionario o la lista de diccionarios con el formato que realmente vamos a transformar en un data frame y luego en un CSV. El videojuego con su información básica y luego en las columnas de score y review de los usuarios y los críticos, sus filas, sus datos serán justamente los scores y los reviews que corresponden a esa posición. Ok, y por último vamos a retornar este expanded data, lo retornamos y listo, ya el get extended, aquí lo puse extended y aquí expanded. Vamos a ser un poco más concisos, vamos a poner extended, ya. Ahora sí, esta función nos devolvería estos datos extendidos que realmente serían los que vamos a transformar en un CSV. Ejecutamos este bloque, bueno, lo oculté de hecho, vamos a darle clic, listo, y ya estaría.
Ok, y ahora creería yo que vamos a al último bloque, que de hecho va a ser este que ya estaba antes creado. Y este bloque realmente no va a ser ninguna función, simplemente va a ser un pequeño script que va a llamar a todo lo que acabamos de crear, de las funciones, y con una lógica un poquito interesante, ¿vale? Entonces, vamos a primero a intentar obtener el data frame que digamos ya fue construido anteriormente cuando corramos este programa por primera vez. Y ese data frame lo vamos a llamar como df meta o metacritic df, de hecho, metacritic df de data frame. Vamos a llamar a la función de load previous data, que recuerden nos devuelve al fin y al cabo un data frame. Y este archivo que recuerden también está esperando un file name, vamos a llamarlo datos o metacritic data en inglés .csv. Ese va a ser el nombre del archivo que va a tener todos los datos que vamos a hacer scrapping. ¿Okay? Luego, otra cosa que de hecho se me estaba olvidando, que es importante, es que aparte de guardar toda esta información, también vamos a guardar el enlace de ese videojuego. Esto para luego poder identificar cuáles son los enlaces que ya hemos hecho scrapping, para poder continuar el scrapping desde esos enlaces que aún no se hayan hecho. Entonces dentro de esta función de script_game_data vamos a agregar otra que se va a llamar link, dos puntos, y simplemente vamos a ponerlo como valor la URL de cada videojuego. Volvemos a ejecutar esto de aquí. De hecho, esto también tenemos que ponerlo acá abajo en la otra función con game como clave sería el link. Lo ejecutamos, ok, y acá abajo vamos a crear una pequeña lista que se va a llamar scrape links, que nos va a ayudar a identificar cuáles son los links o los juegos que ya hemos hecho scrapping. Entonces vamos a decir si el metacritic df no está vacío con este método que se llama empty, que es dentro de el data frame. Si este df no está vacío, o sea, si ya hemos ejecutado este programa más de una vez, entonces vamos a decir que scrape links igual a metacritic df, y dentro de este podemos acceder a los enlaces para poder saber cuáles son los que ya hemos recorrido. Y utilizando la función o el método toList, eso lo transformamos en una lista, porque un inicio no va a ser una lista, sino va a ser otra cosa que se llama serie dentro de un data frame. Pero con toList ahora sí va a ser una lista. Y script links tendría la lista de enlaces que ya se han recorrido y que ya se han hecho scrapping. Entonces, con esa lista vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a llamar a los links. Vamos a construir el links de data frame en base al CSV que les compartí en la primera parte y que también estará en el repositorio de este proyecto, que es el Game Links, en donde se encuentran todos estos más de 13.000 enlaces de los videojuegos listados en Metacritic. Entonces primero vamos a leer estos datos con pd_read_csv, y el nombre de este archivo se llama gamelinks.csv. Y en un inicio lo que haríamos es recorrer estos enlaces tal y como están en este orden. Pero si recuerdan, en la anterior parte les dije que estos enlaces están desde los mejores videojuegos puntados hasta los peores, ¿ok? Por lo que en el data frame resultante tendríamos en un inicio las primeras filas, los mejores videojuegos, e iría descendiendo hasta los peores. Y ya se puede imaginar que tendríamos las mejores críticas, una que otra también un poco negativa, y al final apenas empezaríamos a ver críticas negativas o un poco peores en comparación a las mejores críticas del inicio. Y si quieren podemos dejarlo tal y como está. Pero como les dije, vamos a ir continuando y pausando este proceso, este scrapper, y seguramente ni siquiera terminemos de recorrer todos los 13.000 juegos. O sea, no vamos a llegar hasta los últimos videojuegos porque eso nos tomaría mucho tiempo, aún teniendo esta opción de poder pausar el progreso. Así que para tener datos un poco más mezclados, un poco más variados dentro del data frame, ¿qué tal si lo que hacemos es, en lugar de recorrerlo en orden, hacemos una especie de mezcla de estos enlaces para que, aunque no lleguemos al final, tengamos datos que contengan críticas tanto negativas como positivas, como intermedias,
en todas las posiciones de las filas del CSV, no solo al inicio o al final, sino en todas las posiciones. Y así tendremos datos un poco más variados, algo que también es una muy buena característica de un dataset para entender un modelo de Machine Learning. Entonces, para ello, vamos a hacer una cosa interesante, y es que vamos a crear otra función que se va a llamar links, o random links de hecho, random-links. Y aquí viene el módulo de random que está importado hace un tiempo aquí y que se dan cuenta aún no lo hemos usado, pero ahorita lo vamos a utilizar. Entonces random links va a ser igual a linksdf dentro de la columna de game links, si no me equivoco se llama la columna, ¿verdad? Sí, game links. Entonces vamos a llamarlo, utilizando random vamos a hacer un shuffle de random links. O sea, ahora random links va a tener todas estas mezclas de enlaces aleatorios dentro de este. Por lo que vamos a utilizar a este random links para recorrerlo y ahí sí que llamar a todas estas funciones y hacer scrapping de esos enlaces. Antes de recorrerlo, vamos a crear otra pequeña lista que nos va a ayudar a identificar cuáles han sido los juegos que se han hecho scrapping y que luego también nos van a permitir pues llamar a esta función de acá arriba. Entonces, for link in random links, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a poner la lógica para identificar si es que un juego ya ha sido scrapeado antes. Entonces, if link in scrape links, que es la primera lista que queramos aquí, si este juego ya se encuentra dentro de la lista de juegos scrapeados, entonces vamos a decir el juego con la URL, vamos a poner aquí link, bueno, en minúscula, ya ha sido recorrido. Saltando al siguiente. Y hacemos un continuo, para ir al siguiente link dentro de la lista de random links. ¿Ok? Entonces así ya no tenemos que scrapear de nuevo ese juego porque ya ha sido scrapeado, entonces no tiene sentido. Ahora, aquí debajo vamos a poner un try except de esta forma. Y dentro del try, a lo mejor dicho, primero en el except vamos a capturar cualquier excepción que ocurra dentro del try. Y vamos a poner aquí un print primero para decir, no se pudo obtener la información del juego con la URL. Vamos a traer aquí un link dentro de estas llaves, saltando al siguiente. Y al final ponemos un continuo. Por lo que dentro del try vamos a poner toda la lógica para llamar a las funciones que queramos arriba. Primero vamos a llamar a la primera función que scrapea la data de los juegos. Así que vamos a crear una variable que se va a llamar GameData igual a scrape GameData, con cuyo URL va a ser igual a este enlace que viene dentro de la lista de random links. Y vamos a meter a esta información de este juego dentro de la lista de games, scrape games, que es esta de acá, .append, es decir, game data. ¿Ok? De hecho, para comprobar o para saber que este juego ya ha sido scrapeado con éxito, vamos a poner aquí otro print con if string que va a decir datos del juego. Vamos a ponerle aquí de hecho, vamos a acceder a game data. Dentro de game data vamos a acceder a game name. Nos va a dar el nombre del videojuego. Datos del juego, extraídos correctamente. Perfecto. Entonces así ya sabemos que ese juego ha sido pues ya scrapeado y con éxito, sin ningún problema. Ahora vamos a llamar a extended data igual a getExtendedData, donde estaba esperando una lista de juegos scrapeados, que es justamente la que ya tenemos por aquí, Scrape Games. ¿Ok? Y esto nos va a devolver ahora sí que esta lista de diccionarios que tienen el formato que necesitamos. Por lo que vamos a construir un pandas data frame
que va a contener esa información. Entonces vamos a decir, con esta variable de def, o perdón, mejor scrape games-def, vamos a construir un panda dataframe con esta clase que se llama dataframe de extended data. Y a este dataframe lo vamos a unir o lo vamos a concatenar con los datos que ya estaban dentro del CSV que lo cargamos aquí al inicio, que se llama Metacritic DF. Entonces, vamos a llamar al mismo Metacritic DF, pero de alguna manera lo vamos a sobreescribir para concatenarlo utilizando pd concat, lo escribí mal, es concat, en donde vamos a concatenar, lo ponemos aquí como si fuera una lista, al scrape, al Metacritic DF con el scrape games DF, en donde vamos a poner un pequeño parámetro que se llama ignore index igual a true. Eso nos sirve para ignorar los índices que podrían tener estos dos dataframes y crear uno nuevo dentro de este nuevo dataframe que se va a crear en base a la concatenación de ambos. Vale, entonces con este Metacritic DF lo vamos a transformar en un CSV con este Metacritic DF.toCSV, el cual ya pueden imaginarse que se va a llamar Metacritic Data.csv, en donde realmente no va a tener ningún índice, con index igual a false. Y vamos a poner aquí un print y vamos a decir que los datos se han guardado correctamente y el nombre del archivo Metacritic Data.csv. Ok, por lo tanto, si nos damos cuenta, aquí estamos guardando los datos de cada videojuego que vayamos haciendo scrapping dentro del dataframe y dentro del CSV mientras se va recorriendo cada uno de los enlaces. Así no tenemos que esperar a que terminen todos los enlaces, sino que más bien vamos scrapeando cada uno y luego lo concatenamos en los datos ya cargados anteriormente, y así pues nos aseguramos que no se pierda nada en un principio. Y listo, vamos a... Bueno, técnicamente ahora sí ya ejecuto esto, va a correr todo como debería, así que vamos a probarlo. No sé si hay algún error, pero si lo hay, ya lo arreglamos. Le damos al play y que pase lo que tenga que pasar. PD no está definido. Es que, claro, no he ejecutado las líneas de acá arriba. Vamos a de hecho ejecutar todo con run all para que se ejecute absolutamente todo desde el inicio. Aquí tenemos un warning que no parece que sea del todo importante de momento. Vamos a ir hasta acá abajo. Ok, ya empezó. Ahora dice, no se encontró un archivo CSV, se creará uno nuevo. Ojo a eso. De hecho, vamos a estar pendientes aquí a la lista, a la estructura de archivos, a ver si se crea uno en la primera iteración de este for loop para recorrer los enlaces. Hola amigos, aquí estoy de vuelta. No me di cuenta que la cámara se apagó. Perdí como media hora de video y también de audio, así que por eso en una porción seguramente escucharon el micrófono un poco diferente al inicio. Pero bueno, aquí estoy. Si se dan cuenta, parece que todo de momento va bien. Nos están dando mensajes de que los datos de estos juegos se han extraído correctamente. Y aquí también en la estructura de datos vemos que efectivamente igual tenemos ya Metacritic Data.csv. No sé si le doy clic mientras esto se ejecute, me da algún error, creo que no, pero bueno. Si vemos dentro de Visual Studio Code no tiene el mejor formato realmente, pero ya nos damos cuenta que vemos algo de información que se ve interesante. De hecho, al inicio tenemos las columnas. Aquí está Game Name, Description, Developer, Genre, User Score, User Review, Text, Critic Score, Critic Review Text y Link. Y técnicamente cada uno de estos deberían tener sus filas. Luego lo vemos mejor con Excel, que obviamente lo formatea todo. Pero de momento vemos que se están haciendo scrapping correctamente. De hecho, ya para ir despidiendo el video lo voy a detener y luego lo vamos a resumir para que vean que esto en teoría va a funcionar. Así que le damos a Interrupt y primero vamos a ir a Excel para ver cómo se ve esto en formateado. Se nos aparece este mensaje de reiniciar el kernel porque por alguna razón no responde, entonces vamos a darle a reiniciar sin problema y listo. Tengo aquí los datos, lo vamos a abrir y aquí los vemos. Vemos que con apenas unos cuantos videojuegos, que no sé muy bien cuántos scrapeó
antes de interrumpirlo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 videojuegos, no es mucho obviamente, pero con esos 5 videojuegos ya tenemos un total de 139 filas, con 5 videojuegos scrapeados. Ojo ahí con lo que podemos tener con, no sé, 100 filas. De hecho, en un segundo les voy a mostrar los datos que yo pude obtener antes de grabar este video. Pero vemos que aquí ya tenemos el nombre. Aquí está el nombre de cada videojuego. La descripción, tenemos su descripción, si le damos doble clic, su descripción, el developer, el género, y aquí empezamos con el score del usuario, su crítica, tenemos la crítica, el score, el score de los expertos, el review y el enlace. Ahora, lógicamente hay datos que se repiten dentro de cada videojuego, se repite el nombre, el género, la descripción, etc. Y eso es porque las columnas de críticas pues tienen muchos más datos. Y eso está bien realmente. Pero claro, luego cuando ya pasemos a limpiar esos datos y posteriormente cuando ya los entrenemos, o antes de eso cuando los analicemos, ya sí los entrenemos en modelo de Machine Learning, pues tenemos que tomar en cuenta eso de ahí. Y de hecho, hablando de limpieza de datos, esta parte va a ser muy importante, sobre todo por los comentarios de los usuarios y de los críticos, ya que hay algunos caracteres, por ejemplo, este de aquí, no sé si pueden notarlo, hay algunos caracteres medios raros que se ven por acá, como este de aquí, que no sé si lo logran ver, pero esos caracteres realmente no pude quitarlos del todo porque por alguna razón Beautiful Soup no los elimina, no los formatea en un formato específico y correcto, sino que más bien los ignora y los deja ahí tal como están. Porque luego cuando limpiemos estos datos vamos a tener que también quitar estos de aquí o de alguna manera formatearlos a su carácter correspondiente, ya que cada uno de esos caracteres raros realmente tienen un carácter asignado dentro del formato de UTF-8, que es el más conocido, el más utilizado, mejor dicho, por las computadoras. Pero bueno, de momento vamos a dejar esos caracteres ahí, no son muchos tampoco, pero ahí están. Y eso, entonces ahora vamos a probar qué tal si ejecutamos esto de nuevo, vamos a darle a Run All otra vez, a ver si efectivamente, de hecho voy a tener que salir del Excel. Sí, creo que me dio un error. Me dio un error, en el toolist. Debe ser porque realmente no es toolist de esta forma, sino es toolist, así, en minúscula con la L. Vamos a correr de nuevo todo y vamos a ver si efectivamente se cargaron los datos. Mira, aquí dice, cargando los datos guardados del archivo metacriticdata.csv, eso tiene buena pinta. Entonces vamos a esperar un momento a ver si hace scrapping de algunos datos, vamos a dejarlo correr por un tiempito y luego volvemos a abrir el archivo para ver si efectivamente se agregaron esos datos a los 100 y pico de filas que ya estaban ahí. Así que voy a cortar aquí un momento y nos vemos. Ok, aquí estoy de vuelta y ya hizo scrapping de algunos cuantos jueguitos, así que vamos a interrumpirlo, vamos a detenerlo. Y vamos a luego a abrir de nuevo el CSV que se generó, a ver si efectivamente tenemos más datos. Nos damos cuenta que si bajamos, veremos que... perdón, no tengo comprado Office. Si nos damos cuenta tenemos 189 y el último juego fue Mutant Moods, no sé qué juego sea ese. Pero vemos aquí dentro de la consola que efectivamente el juego Mutant Moods ya ha sido extraído correctamente. No fueron demasiados datos más de los que ya se scrapearon anteriormente, a lo mejor porque estos juegos no tienen tantas críticas como quizá los más mainstream, por así decirlo, pero aún así vemos que efectivamente los datos se están concatenando, se están agregando al CSV ya anteriormente creado. Ok, esto se ve bien, y bueno, ya ustedes pueden dejarlo corriendo el tiempo que quieran, pueden pausarlo, continuarlo, dejarlo durante horas, durante días, lo que ustedes quieran. Como experiencia personal, les puedo decir que yo dejé esto corriendo por unas 4 horas. Bueno, no lo dejé corriendo porque también lo pausé y lo continué, pero digamos que en total fueron unas 4 horas. Y dentro de esas 4 horas, el scrapper logró obtener los datos de estos videojuegos. Aquí ya están viendo el CSV. Bueno, de hecho, este no es, perdón, me equivoqué. Los datos de esta cantidad de videojuegos, el cual... ahorita lo acabo de abrir, pero se está demorando porque ya van a ver que son demasiadas filas, muchísimas. A ustedes les va a pasar lo mismo seguramente. Cuando ya llevan un buen rato scrapeando juegos, van a ver muchísimos datos, miles, si no cientos de miles de filas y se les va a demorar en abrir el archivo de Excel. Y se preguntarán o estarán diciendo, bueno, mientras más datos, mejor.
mejor, ¿no? Para nuestro modelo de Machine Learning. Eso está muy bien. Pues sí, pero no. Y esto lo mejor lo explico en otro video, pero hay como un tope en donde un modelo ya deja de tener mejoras con nuevos datos. Entonces, si digamos el tope es de, no sé, 5.000 datos, por poner un número, y después de esos 5.000 datos, pues apenas hay mejoras en el modelo Machine Learning, entonces ya no tiene sentido ir agregando más datos. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Y aquí, ahora sí tenemos el Excel, y si vamos hasta abajo de todos estos videojuegos que están viendo por acá, veremos que al final son 460.869 filas. Una absoluta barbaridad dentro de estas 4 horas aproximadamente que este programa estuvo corriendo. Locura, la verdad, locura. Pero bueno, verán que también hay algunos errores que se van presentando mientras van ejecutando van recorriendo los videojuegos, pero no se preocupen, luego va a continuar con el siguiente juego en la lista y así sucesivamente. Pero eso, ya estaría listo el Scrapper hacia Metacritic. Y nada, recuerden que este proyecto va a estar en un repositorio de GitHub, abajo en la descripción está el enlace. Y eso, amigos míos, yo creo que no tengo nada más que añadir. Espero que les haya gustado este video, realmente hayan aprendido algo nuevo. Sé que fue muy largo, lo tuve que partir en 2 partes. Esta segunda parte a lo mejor va a ser incluso más larga que la anterior, aún no lo sé porque apenas estoy terminando, pero ya estoy viendo que va a ser bastante larga. Y eso, déjenme saber en los comentarios si pudieron realizar este Scrapper, si tuvieron algún error, alguna situación, déjenme saber en los comentarios. Y nada, nos veremos en la próxima con un nuevo video dentro de esta serie que recuerden, este es un curso de desarrollo y despliegue de un modelo de Machine Learning. Este es un video que es parte del curso, pero no es necesario que vean el anterior video. Incluso no es necesario que vean el siguiente video. Si solamente quieren aprender sobre web scraping, pues pueden ver este video y ya está, y listo. Pero si quieren continuar con el curso, pues en el siguiente continuaremos con este dataset y con los siguientes procesos, los siguientes pasos para entrenar nuestro modelo de Machine Learning. Y nada, espero que les haya gustado este video y muchas gracias por sus comentarios, likes, suscripciones y todo eso. Nos vemos en la próxima con más cosas y mejores. Cuídense mucho. Bye.